Buen día, mi nombre es Cristina Vera, estudiante de Desarrollo Publicitario, y el día de hoy les presentaré el análisis del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en Colombia en el año 2018. Para comenzar, es importante recordar que el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE es la principal fuente de datos demográficos y socioeconómicos esencial para la planificación y el desarrollo estratégico del país. Permite comprender la composición poblacional y sus dinámicas, fundamentando políticas públicas y decisiones de inversión. En esta presentación realizaré un recorrido por los aspectos más importantes del censo, destacando los hallazgos clave y su relevancia para comprender la realidad poblacional de Colombia, haciendo énfasis en tres preguntas clave como lo son: ¿cuántos somos?, ¿dónde estamos? Y ¿cómo vivimos? Para continuar con la presentación, es importante entender cómo se recopiló la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. La calidad de un censo depende directamente de los instrumentos que se utilizan para obtener los datos, y en este caso el DANE implementó dos herramientas fundamentales que permitieron lograr una recolección completa y confiable. En primer lugar, se utilizó el cuestionario censal del DANE 2018. Este cuestionario es estructurado para recopilar datos demográficos, socioeconómicos y de vivienda. Este instrumento, diseñado meticulosamente, permitió capturar información esencial sobre la población colombiana. Su diseño incluyó preguntas clave para caracterizar hogares y condiciones de vida. La rigurosidad metodológica fue fundamental para asegurar la validez de los datos. En segundo lugar, el DANE implementó una metodología de recolección híbrida. Se combinó el e-censo, reconocido como recolección electrónica, con la visita presencial de censistas. Esta dualidad maximizó la cobertura, permitiendo que los ciudadanos respondieran en línea o a través de encuestadores. El enfoque híbrido optimizó recursos y garantizó la accesibilidad, superando desafíos geográficos y tecnológicos. En conjunto, estos dos instrumentos hicieron posible obtener una visión más completa, accesible y precisa de la población colombiana. Ahora que ya comprendimos los instrumentos utilizados para la recolección de datos, pasemos a revisar los resultados principales del censo, es decir, cuántos somos y cómo se conforma la población colombiana según la información recolectada en 2018. ¿Cuántos somos? En primer lugar, observamos la cifra de personas censadas en hogares particulares, que corresponde a 43.835.324 personas. A este valor se le suman las personas que se encontraban en lugares especiales de alojamiento, como cárceles, batallones, hogares de paso, entre otros. Este grupo aportó 329.093 personas adicionales. Cuando sumamos estos dos valores, obtenemos el total de personas efectivamente censadas, que fue de 44.164.417 personas. Sin embargo, el DANE también identificó un porcentaje de personas que no pudieron ser encuestadas durante el operativo censal. Este porcentaje fue del 8,5% del total de personas en hogares particulares, equivalente a 4.094.077 personas omitidas. Al sumar las personas censadas más las estimadas que no pudieron ser encuestadas, obtenemos la estimación total de población para 2018, que corresponde a 48.258.494 habitantes. Si miramos ahora la distribución por sexo, encontramos que la población colombiana se divide casi en partes iguales. 51,2% son mujeres, 48,8% son hombres. Eso nos indica una ligera mayoría femenina en el país, algo que históricamente se ha mantenido en los censos anteriores. También tenemos una tabla, la cual se presenta la información de manera numérica. La frecuencia absoluta muestra el número total de personas censadas por sexo. En este caso, para el sexo masculino, el 48,8% sería de 23.550.145, y para el sexo femenino, el 48,8% sería de 24.708.348. Ahora, la frecuencia relativa y el porcentaje permiten ver la proporción que representa cada grupo respecto al total. Aquí podemos observar que las mujeres representan un poco más de la mitad de la población, lo cual coincide con los porcentajes mencionados. También tenemos un gráfico de barras donde se visualiza la comparación directa entre hombres y mujeres. Es fácil observar que la barra correspondiente a las mujeres es ligeramente más alta, reforzando el dato de que la población femenina es mayor. Por otro lado, el gráfico circular nos muestra estas proporciones de una manera más visual. El 51% corresponde a mujeres y el 49% a hombres, lo que confirma una distribución bastante equilibrada. En conclusión, estos datos iniciales nos permiten tener una visión general de cuántos somos y cómo se distribuye la población por sexo. Ahora pasamos a revisar cómo está distribuida la población por grupos de edad, un aspecto clave para entender las dinámicas sociales y económicas del país.
En esta barra principal podemos ver tres grandes grupos. El 22,6% corresponde a niños y adolescentes entre 0 y 14 años. Esto nos muestra una base joven importante. El 68,2% está entre los 15 y los 65 años, es decir, la población en edad productiva. Ese es el grupo más numeroso del país. Y el 9,1% tiene 65 años o más, lo que refleja la población adulta mayor. Todos esos porcentajes se calculan sobre el total de personas censadas, que fue de 48.258.494 habitantes. Si miramos la tabla, vemos estos mismos datos expresados en valores absolutos y porcentajes, lo que confirma que la mayor parte de la población está concentrada en edad laboral. En el gráfico de barras se visualiza muy bien esta diferencia. La barra del grupo de 15 a 65 años es claramente la más alta, seguida por la de 0 a 14 años y finalmente la de 65 y más. Y en el gráfico circular podemos ver la proporción de manera más rápida. 68% en edad productiva, 23% jóvenes y 9% adultos mayores. En resumen, Colombia es un país mayoritariamente joven adulto, por decirlo así, con una base infantil importante y una población mayor que, aunque menor, sigue creciendo. Luego de comprender cómo está distribuida la población por grupos de edad, ahora pasemos a un segundo punto clave del censo: ¿dónde estamos ubicados los colombianos? En esta gráfica principal vemos la distribución de la población según el tipo de zona donde vive. El 77,1% de los colombianos vive en cabeceras municipales, es decir, en ciudades o zonas urbanas. El 7,1% vive en centros poblados, que son áreas intermedias, ni totalmente urbanas ni completamente rurales. Y el 15,8% vive en zonas rurales dispersas, que corresponden a áreas alejadas, veredas y territorios con menor concentración de población. Esto nos muestra que Colombia es un país altamente urbanizado, con la mayoría de personas concentradas en las ciudades. En la tabla podemos ver estos mismos datos expresados en números. Ahí se aprecia claramente que las cabeceras municipales superan los 37 millones de habitantes, los centros poblados tienen más de 3,4 millones y las zonas rurales dispersas reúnen más de 7,6 millones. Los porcentajes coinciden con los que acabamos de mencionar. En el gráfico de barras se nota visualmente la diferencia. La barra más alta es la de cabeceras municipales, lo que confirma el predominio de la población urbana. En el gráfico circular también se ve de manera sencilla cómo se distribuye la población. La mayor parte está en ciudades, un porcentaje reducido en centros poblados y una porción importante pero menor en zonas rurales. Aquí encontramos nuevamente la proporción de mujeres y hombres, pero aplicada al contexto territorial. 51,2% son mujeres, lo que significa que por cada 100 hombres hay aproximadamente 104,7 mujeres. 48,8% son hombres, equivalente a 95,5 hombres por cada 100 mujeres. Esto reafirma que en todas las zonas del país la tendencia se mantiene, hay una ligera mayoría femenina. Pasemos ahora a un aspecto relacionado con la procedencia de la población, específicamente el lugar de nacimiento de los habitantes censados. En esta gráfica principal vemos que el 96,6% de la población nació en Colombia, el 2,2% nació en otro país y el 1,2% no reportó esta información. Esto nos muestra que la gran mayoría de personas censadas son de origen colombiano y solo un pequeño porcentaje corresponde a población extranjera residente en el país. En la tabla vemos estos mismos valores pero expresados en números. Más de 46 millones de personas nacieron en Colombia, alrededor de 1 millón nacieron en otro país y cerca de 572.000 personas no informaron su lugar de nacimiento. Los porcentajes coinciden con la información de la barra superior: 96,6%, 2,2% y 1,2%. En el gráfico de barras sobresale claramente el grupo de personas nacidas en Colombia, mientras que los otros dos grupos, nacidos en otros países y sin información, aparecen en valores mucho menores. El gráfico circular también nos ayuda a ver la proporción de manera rápida. La mayor parte es población nacida en Colombia. Un pequeño 2% corresponde a población extranjera y 1,1% no reportó estos datos. Después de revisar quiénes somos y dónde estamos ubicados, pasamos ahora al tercer y último punto importante del censo: cómo vivimos. Es decir, qué condiciones tienen los hogares en términos de acceso a servicios públicos. En esta parte encontramos primero dos cifras clave, basándonos en la energía eléctrica. 13.480.729 viviendas registradas en el país.
14.243.223 hogares, lo que nos indica que en muchas viviendas habitan más de un hogar. Con esta base, el censo analiza cómo están equipadas estas viviendas en cuanto a servicios públicos. En esta barra principal podemos ver la cobertura de los servicios más importantes a nivel nacional. En energía eléctrica tenemos 96,3% de las viviendas que cuentan con este servicio. En el área de acueducto, 86,4%, lo que refleja un buen acceso, aunque no total. En el alcantarillado, 76,6%, mostrando una cobertura más baja, especialmente en zonas rurales. En el caso del gas natural conectado a red pública tenemos el 66,8%, lo que indica que un tercio del país aún depende de otras fuentes. En la recolección de basura tenemos el 81,6%, un servicio fundamental para salubridad. En el Internet fijo o móvil tenemos el 43,4%, siendo este el servicio con menor cobertura entre los mencionados. En resumen, los servicios esenciales como energía, agua y alcantarillado tienen amplia presencia, pero el acceso a Internet aún es más limitado en muchas zonas. En el caso para la energía eléctrica, en esta tabla se presenta un ejemplo detallado del servicio con mayor cobertura, la energía eléctrica. Tenemos 12.981.842 viviendas que cuentan con energía, mientras que 498.767 viviendas no tienen este servicio, lo que equivale al 3,7% del total. Esto refuerza que la cobertura eléctrica es casi universal, pero aún existen zonas sin acceso. También tenemos el gráfico de barras que muestra de manera muy clara esta diferencia. La barra de viviendas con energía eléctrica es muy alta, mientras que las viviendas sin el servicio es mínima. También tenemos el gráfico circular, que lo vemos en proporciones, 96% de viviendas con energía, 4% sin energía. Esto hace evidente la amplia cobertura de este servicio a nivel nacional. Ahora pasamos al servicio de acueducto. Este indicador muestra el porcentaje de viviendas en Colombia que cuenta con el servicio de acueducto, uno de los servicios públicos básicos más importantes para garantizar condiciones adecuadas de vida y salud. Los datos presentados permiten comparar viviendas que sí cuentan con acueducto y las viviendas que no cuentan con este servicio. En la frecuencia absoluta vemos que 11.667.439 viviendas cuentan con acueducto, mientras que 1.833.739 no cuentan con el servicio. Esto muestra una diferencia muy marcada, donde la gran mayoría de hogares sí acceden al agua potable, mientras que en la frecuencia relativa y porcentaje vemos que el 86,4% de las viviendas en el país tienen acceso a acueducto, mientras el 13,6% no disponen de este servicio. Este porcentaje evidencia que, aunque la cobertura es alta, todavía existe un porcentaje importante de familias que carecen de acceso a agua potable por tubería, lo que puede implicar problemas sanitarios, mayores costos y menor calidad de vida. El gráfico de barras muestra claramente la brecha entre los dos grupos. Esto facilita visualizar la desigualdad en términos de acceso, y el gráfico circular resalta de forma visual el dominio del servicio, pero también evidencia la franja de la población que continúa sin cobertura. A continuación vamos a revisar el acceso a servicios públicos, específicamente el acceso a servicio de gas natural domiciliario. Este análisis nos permitirá entender qué tan extendida está la cobertura del gas en los hogares y cuál es la proporción de viviendas que aún no cuentan con este servicio. Como primer punto, observamos que el 66,8% de los hogares cuenta con gas natural conectado a la red pública. Este es el indicador central que resume la situación general del acceso al servicio. En el cuadro podemos ver la distribución exacta de un total de 13.483.729 registros, donde 9.006.762 hogares sí cuentan con el servicio, lo que corresponde al 66,8%. El 4.476.967 hogares no cuentan con el servicio, equivalente al 33,2%. Esto confirma que, aunque la mayoría tiene acceso, todavía una tercera parte de los hogares está por fuera de esta cobertura. El gráfico de barras refuerza esta diferencia. La barra correspondiente a los hogares con gas es notablemente más alta, reflejando su predominancia frente a los hogares que no cuentan con el servicio. Finalmente, el gráfico circular permite ver la proporción relativa de manera más intuitiva. Se aprecia cómo 2/3 del círculo representan los hogares con gas, mientras que el tercio restante corresponde a los que no tienen acceso.
Ahora continuamos con el análisis del acceso a servicios públicos, específicamente en el acceso a Internet, tanto fijo como móvil. Este servicio es fundamental hoy en día para la educación, el trabajo y la comunicación y el acceso a oportunidades, por lo que es importante conocer su nivel de cobertura en los hogares. El indicador principal muestra que solo el 43,3% de los hogares cuenta con acceso a Internet, es decir, menos de la mitad de las viviendas tienen conexión, lo que evidencia un reto significativo en materia de conectividad. En el cuadro podemos ver los valores exactos. 5.850.363 hogares cuentan con Internet, lo que representa el 43,4%. También tenemos la cifra de 7.630.052 hogares, es decir, el 56,6% no cuentan con este servicio. Eso significa que más de la mitad de los hogares todavía están desconectados, lo cual amplía la brecha digital. En el gráfico de barras se observa claramente esa diferencia. La barra correspondiente a los hogares sin Internet es considerablemente más larga, lo que refuerza visualmente que la mayoría de los hogares no tienen conexión. El gráfico circular también refleja esta distribución. Un 43% está representado en azul, correspondiente a los hogares con acceso, y el 57% en naranja representa a los hogares que no cuentan con Internet. El círculo deja muy evidente la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen conexión. Después de analizar el acceso a los servicios públicos, ahora pasamos a revisar la composición interna de los hogares, específicamente cuántas personas lo conforman. Esto nos ayuda a entender características sociodemográficas clave que influyen en la demanda de servicios, en las dinámicas familiares y en las condiciones de vivienda. Para ese análisis vamos a enfocarnos en las cifras del año 2018, que son las que aparecen resaltadas en amarillo en el cuadro principal y en el gráfico comparativo. En 2018 observamos una distribución bastante equilibrada entre los diferentes tamaños del hogar. Los hogares de una persona representan el 18,5%, los hogares de dos personas corresponden al 21,7%, los de tres personas constituyen el 23,2%, siendo el grupo más numeroso, y los hogares de cuatro personas representan el 19,5%. Finalmente, los hogares de cinco personas o más equivalen al 16,8%. Esto muestra que la mayoría de hogares en 2018 se concentra entre dos y tres integrantes, lo que revela una tendencia hacia hogares de tamaño medio. El cuadro complementa esta información con las cifras absolutas. Por ejemplo, más de 3,3 millones de hogares están compuestos por 3 personas, alrededor de 3 millones por 2 personas y cerca de 2,2 millones corresponden a hogares con 5 personas o más. Estos valores coinciden con los porcentajes y permiten dimensionar la magnitud real de cada grupo. El gráfico de barras facilita comparar rápidamente el tamaño de cada grupo. Aquí se nota claramente que los hogares de 3 personas son los más frecuentes, seguidos por los de 2 y 4 personas, mientras que los extremos, una persona y 5 o más, presentan las proporciones más bajas. Finalmente, el gráfico circular muestra estas mismas distribuciones, pero de forma porcentual, permitiendo ver cómo se reparte el total de hogares entre los distintos tamaños. Nuevamente se destaca el grupo de 3 personas que ocupa la mayor porción del gráfico. Ahora pasaremos a las conclusiones sobre el análisis del censo del año 2018. El análisis del censo permite comprender la estructura y condiciones de la población colombiana, información esencial para la toma de decisiones políticas, económicas y sociales. En la categoría ¿Cuántos somos?, los datos muestran la distribución por sexo y edad, apoyados en gráficas que facilitan identificar tendencias poblacionales relevantes para áreas como salud, educación y empleo. En la categoría ¿Dónde estamos?, la información sobre ubicación y lugar de nacimiento evidencia cómo se distribuye la población en el territorio, permitiendo reconocer concentraciones, movilidad y necesidades de infraestructura según los datos del DANE 2018. Y en la última categoría de cómo vivimos, se analizaron las condiciones de acceso a servicios públicos y el número de personas por hogar, lo que permite identificar desigualdades y niveles de bienestar. Como último punto, en general, el censo se convierte en una herramienta clave para entender la realidad del país y orientar acciones de planificación y desarrollo social. Muchas gracias.